y que celebramos también el hecho de estar de regreso en las ferias. Ya para estas alturas ya hubiéramos ido, que sea a Monterrey, que sea a Zacatecas, a Tepic y un montón de lugares, y ahí estábamos en nuestras casitas, ¿no? Así, presentación del libro desde tu cocina, en la pantalla, cierras y te vas a dormir. Feliz, pero bueno, ahí nomás. Gracias a nuestro compañero también aquí del lenguaje de señas. Y a ver, les voy a decir algo. No sé si se acuerdan hace poco que se cayó Facebook, WhatsApp, todo, y estábamos así como, ¡ah! Dios mío, no estoy desconectado del mundo. Muchos estaban felices. Yo creo que mis amigos más felices estaban a gusto. Ay, nadie está jodiendo. Yo estaba así de, Dios mío, el mundo se va a acabar y yo no me voy a enterar. Y un poco la escena con la que entramos a este libro es algo así. Te dicen, a ver, tu celular para acá, porque ya no vas a estar conectado. Te vas a conectar con un dispositivo que te van a colocar en el brazo y eso te va a conectar con el mundo. ¿Ustedes qué harían? Ah, pues no está tan fácil, ¿no? Pues, espérate, déjame checar mis mensajes y cómo va a ser y si me vas a hacer daño. Y además este chip te va a detectar que si tienes cáncer, que si tienes una reservación en no sé qué lugar, que si, o sea, un montón de cosas. Te va a medir un poco también las hormonas y pues hay algunos que dicen, bueno, pues está bien, así es la tecnología, venga. Y otros dicen, no. Eso es más o menos una reunión en donde se plantea la colocación de este chip y hay una chica que tiene miedo, que tiene que confrontar a una persona con la que tuvo una desaveniencia, como dicen las tías, pero más bien que sufrió un acoso serio por parte de un jefe. Híjole, cómo me cae mal ese jefe, ¿eh? Ese Damián me cae muy mal. Pero ella no, ella me cae muy bien porque es muy valiente y es muy lista. Entonces, esa es la escena en donde entramos, digamos, a este libro. ¿Qué fue lo que pasó entre Liberté y entre Damián, Narcís? No lo sabemos, pero sabemos que ahí hay una tensión y un rencor. Y sobre todo, la sensación de humillación, que creo que es una línea que rige todo tu libro, Fer, la humillación, cómo sobrevivir a la humillación. Entonces, bueno, me gustaría que empezaras a contarnos cómo empezaste a crear este universo en donde existe TG, donde existe rica, donde existe casa, toda esta terminología del futuro, el futuro no tan lejano. ¿Qué tipo de imaginación o recursos literarios se te empezaron a ocurrir para empezar a crear este universo, como digo, no tan lejano, pero que no es hoy? Sí, bueno, en primer lugar yo quisiera darle las buenas tardes a todos ustedes y yo me sumo a los agradecimientos que ha dicho Mariana porque pues es bueno agradecer, ¿no? Yo creo que hay que agradecer el volver a estar juntos, el volvernos a vernos a las caras, volver a estar viéndonos a los ojos. Lo digital es bueno, pero esto es insustituible. Hay que dar gracias a los organizadores de la feria que tuvieron la persistencia de decir, bueno, ante cualquier cosa vamos a insistir en que se realice la feria como no se realizó el año pasado. Agradecer también, bueno, pues a Mariana, que todos ustedes ya la conocen por sus programas de radio y televisión, que amablemente me haya hecho el favor de acompañarme a presentar aquí mi novela Resistiremos, la amenaza hipermoderna. Y es bueno agradecer en medio de este vértigo en el que vivimos. ¿A poco no todos los que estamos aquí vivimos a las carreras, vivimos a las prisas? No nos alcanza el tiempo para hacer todo lo que tenemos que hacer, no nos dura la noche, el día y no acabamos. Eso nos produce incertidumbre de no saber también qué va a pasar mañana. No sabemos si nos va a pegar el bicho, el maldito bicho, no sabemos si nos van a atracar en la pecera, no sabemos si nos van a despedir mañana porque van a meter nuevas computadoras, nuevas máquinas que van a sustituir lo que nosotros hacemos y eso nos causa un malestar, una inquietud, una ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar. Y al sentirnos así,
la gasolina emocional que tenemos todos nosotros para sobrevivir nuestra cotidianidad, nuestro día a día, pues resulta que es limitada. Y entonces pues ya no nos alcanza para ver al otro y nos empezamos a volver egoístas, nos empezamos a volver individualistas, empezamos a ver nada más por nosotros, empezamos a ser un poco narcisistas de que no nos importan los demás, solo me importa lo que es importante para mí. Y entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Salimos a la calle y empezamos a comprar cosas que en realidad ni necesitamos, empezamos a consumir programas tanto en televisión o nos metemos a las redes sociales y de pronto nos encontramos con que las redes sociales se vuelve como un distractor, un principal distractor de lo que nos está sucediendo en la realidad. ¿Y qué es lo que sucede? Bajamos videos, bajamos videojuegos, nos metemos en las redes de los demás para ver, tratando de distraernos. Y entonces con la información que nosotros proporcionamos, de pronto, sin que sepamos cómo, nos llueven mensajes de publicidad, nos llueven mensajes que nos dicen qué comprar, con quién relacionarnos, qué información tener y hasta por quién votar. Y entonces nos sentimos nosotros como atrapados de decir cómo se enteraron. Y es ahí el meollo del asunto de la novela Resistiremos. Y a pesar de hacer todo eso, pues también al final del día nos encontramos solos, nos encontramos deprimidos, nos encontramos con que los días son todos iguales, nos encontramos con que hay un túnel oscuro, largo, y ansiamos tener esa lucecita al final del túnel que nos despierte un poco de esperanza. Pues a mí me pasa lo mismo y por eso, tratando de captar lo que se está viviendo, lo que vivimos todos los días, en donde a mayor aceleración de lo digital, de que todo se consume a través de pantallas, así que tenemos pantallas en los teléfonos, tenemos pantallas en las computadoras, pasamos de 13 a 15 horas frente a una pantalla. Y eso, pues a pesar de todo eso, eso nos produce un gran efecto, un gran síntoma de ansiedad, de depresión, de soledad y de egoísmo. Y entonces es ahí donde yo pues me dije, bueno, pues quiero escribir sobre estos temas porque son los temas que yo estoy viviendo, que estamos viviendo todos los que están a mi alrededor, y yo creo que es bueno propiciar la reflexión para que podamos nosotros pensar sobre estos temas y poderlos conversar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente que está a nuestro alrededor. Y ahí es como nació esta novela Resistiremos. Un día me puse estaba en el frente al espejo y voy a responderme ciertas preguntas, ¿no? A ver, ¿en qué época estamos viviendo? Bueno, pues por ahí leí, no, pues es la época de la hipermodernidad, así un nombre así muy elegante, ¿no? ¿Y por qué? Yo me decía, ¿por qué se le llama la época de hipermodernidad? ¿Por qué no estamos en la Edad Media o en el Renacimiento o en el modernismo? ¿Por qué estamos en la época del… Bueno, pues porque hay tecnología, porque hay redes sociales, porque hay inteligencia artificial y todo eso está creciendo de una manera galopante. Y entonces ya dije, esto es lo que distingue a todas las etapas anteriores. Pero ¿qué produce todo esto? ¿Cuál es el impacto que tiene todas estas tecnologías? Porque modifican todas las actividades humanas, nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestros símbolos, nuestros rituales, nuestra energía, nuestra vitalidad emocional, nos produce ansiedad, nos produce depresión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que aporta estas nuevas tecnologías, estas nuevas redes sociales? Y entonces yo decía, bueno, aporta libertad, aporta mayor comunicación, es cierto, aquí estamos todos nosotros, la gente nos está viendo en muchas partes de la República o del continente, nos da respeto, nos da empatía, nos da solidaridad, o por el contrario, las redes sociales, la tecnología nos separa, nos hace sentirnos fragmentados, nos provoca la discriminación, provoca la inequidad de género, provoca la ansiedad, la depresión, la soledad, el narcisismo. ¿Qué es lo que produce esto? Y entonces, bueno, a través de estas preguntas donde yo dije, bueno, a la mujer se evita el acoso
por parte de que puede tener el acoso masculino a través de las redes sociales, a través de la inteligencia artificial. El patriarcado se fortalecerá con las nuevas tecnologías. Nosotros tendremos la libertad y la voluntad crítica y la capacidad para decidir cuándo entrar y cuándo salir de las nuevas tecnologías. Ustedes les dicen a sus hijos, a sus nietos, ¿sabes qué? Nada más puedes entrar en un dispositivo, en tu teléfono o en las computadoras de determinada hora a tal hora, o los dejan para que ellos hagan lo que sean y reciban estos mensajes. El problema, como lo hemos comentado, es que la tecnología es como el cuchillo que decía un escritor que se llamaba Humberto Eco, que puede ser utilizado para cocinar una deliciosa ensalada o puede ser utilizado para realizar algún tipo de agresión. O sea, dependiendo cómo podemos nosotros tomar las nuevas tecnologías y las redes sociales es el beneficio. Pero en este momento yo les comento que esas ventajas que puede tener las tecnologías también hacen visible las desventajas que hay para el uso de estas nuevas tecnologías. Ustedes saben que nosotros mandamos y escribimos, a mí me gusta tomar Coca-Cola y a mí me gusta, yo le voy a la América o al Guadalajara y de pronto y de pronto nos caen mensajes de quién sabe dónde, que sí, bueno, ese quién sabe dónde es una nube. Es una empresa que se dedica a captar toda la información, todos los datos que nosotros mismos les brindamos a través de las redes sociales, lo organizan, lo ponen en categorías y después nos mandan la avalancha de mensajes de publicidad digital para que compremos lo que a nosotros nos gusta. Y entonces, de pronto, vemos que me están lanzando mensajes de lo que a mí, mis preferencias, y que eso anticipa mis decisiones. Pero esto puede tener también excesos. Comentábamos antes de entrar aquí que, bueno, por ejemplo, adolescentes o niños o adolescentes que puedan transmitir estos gustos y estas preferencias y pueden recibir a cambio mensajes de odio, mensajes que promueven enfermedades, adicciones, violencia, y estamos así abiertos de capa en capa en nuestras redes sociales y en las redes sociales de nuestros hijos, poniéndolos en riesgo para recibir estos mensajes de odio, de violencia, de enfermedades, de adicciones, que yo creo que deberíamos delimitar. Y entonces, a través de todo esto decidí construir esta trama en Resistiremos, que mencionaba Mariana. Inventé estos personajes y después pues los puse a platicar entre ellos para que ellos mismos conversaran conmigo y después conversaran con todos ustedes. Y entonces yo creo que esa es una novela que nos permitirá a todos realizar esa posibilidad de conversación que yo considero que estando en una feria de libro como esta, pues es importante también decirles que para mí pues la lectura es una conversación, y les hablo ahorita como lector, es una conversación que yo tengo con amigos o maestros vivos o muertos que me están conversando el contenido del libro de su vida para que yo lo contraste con el libro de mi vida y podamos establecer una conversación. Yo ahorita le decía a Mariana, oye, qué bueno que tú subrayes y taches todos los libros, y yo creo que ahí, en el momento en que ella está subrayando y está poniendo flechitas y tachones y todo, está conversando conmigo, se puso a conversar conmigo en el decir, ¿sabes qué? Esta trama estuvo bien, esta trama estuvo mal, esto tal vez no te lo creo, o tal vez esto mis respetos. O sea, la verdad, quién sabe cómo se te ocurrió, quién sabe qué estabas pensando y te resultó muy bien. Entonces, yo lo que les quiero también decir es que ojalá que podamos entablar esta amable conversación entre lector y autor para que podamos identificar lo que les guste, lo que no les guste, que podamos criticar aquello que crean que debería ser mejorado, o que podrían reconocer también lo que les represente algún tipo de reverberancia con sus emociones, con sus gustos, con sus preferencias, con sus miedos y temores. Yo creo que ese es el objetivo que yo busqué al escribir esta novela. Justo es un libro que aparece en un momento muy afortunado
dentro de un año, un par de años poco afortunados, ya no nada más para el país, sino para el mundo, porque una de las premisas del libro dice, sin salud no hay libertad. Y creo que hemos revalorado la salud en estos últimos año y cacho, y también el uso de la tecnología, que si bien sí nos ha mantenido más o menos cerca con parientes, con gente que vive ya ni siquiera lejos, a lo mejor en la cuadra que sigue, pero no podíamos salir. Yo, así como tú también dices, hay cosas, dicen, ha aumentado el caso de personas que tienden a la depresión por estar solas. La hipermodernidad nos ha dado algunas cosas y nos ha quitado otras. A mí me dio, por ejemplo, yo les he contado, empecé a contar cuentos a mis sobrinos en la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, pues era una actividad distinta, entonces yo sacaba muñequitos y les hacía obras de teatro. Y dije, bueno, qué padre, eso me dio a mí la pandemia, pero me quitó el poder tocar a mis sobrinos, ¿no? Y sentarte, abrazar. Y hay una cosa que también creo que nos ha dejado como lección la pandemia y que aparece aquí como si Fernando hubiera tenido hace algunos años una máquina del tiempo, que es justamente lo que mencionas, la soledad. Por más pantallas, por más WhatsApp, por más tweets, Facebook, lo que sea, creo que sí hay cosas insustituibles de la condición humana. Y entonces tú tienes un personaje que ese sí me cae muy bien, que es Tomás, que trabaja en la AS, Agencia de Soledad. Imagínense que tuviéramos como coach o esta institución que, se siente sola. Bueno, pues aquí está el remedio. ¿Cómo se te ocurrió esa agencia y cómo funciona una agencia de la soledad? Bueno, pues mira, esta es una iniciativa que ya de hecho, yo empecé a escribir esto y déjenme decirles que esta es una novela de anticipación. Dentro del género de ciencia ficción hay diferentes subgéneros y uno de ellos es la novela de anticipación, las distopías que se les conoce en ese término. Y entonces, pues nosotros nos ponemos a pensar cómo podría ser el futuro inmediato y el futuro un poquito más lejano. Y algo que a mí me sucedió es que cuando yo me ponía a decir, bueno, efectivamente estamos dirigiéndonos por la ansiedad, por la depresión. ¿Cuál es la estación del metro que sigue? Pues la estación del metro que sigue es la soledad con depresión. Y entonces eso también se puede volver una pandemia. De hecho, hay ya la pandemia de la soledad, la pandemia de la depresión, y entonces batallar con la pandemia del COVID más la pandemia de la depresión, pues imagínense ustedes. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿qué tal si hubiera un organismo que se dedicara a esto? Y estaba yo escribiendo eso y en Inglaterra me salen con que ya tienen una agencia de la soledad. Y luego me dicen con que en Japón ya estaban también, porque representaba un gran elemento de salud pública, la soledad. Y entonces le dije, bueno, no estoy tan norteado, y entonces me metí más por ahí. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de cuidar mucho. Nosotros, como bien lo dice Mariana, estamos sufriendo todo el confinamiento, los efectos psicológicos, emocionales que nos ha propiciado la pandemia. Y yo creo, como lo acabo de mencionar, que ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener, por nosotros como adultos, por los niños que veo aquí también, por los adolescentes que no tenían la experiencia del confinamiento, que no tenían la experiencia de encontrarse con lo que yo llamo los dos grandes reencuentros que produjo la pandemia, que es el reencuentro con lo individual, el reencuentro conmigo mismo, de decir, todos en el nivel que me digan, de una manera u otra, nos encontramos con nosotros mismos al estar en nuestras casas confinados, al no poder salir, al no poder hacer lo que hacíamos antes, al no poder ver, al no poder tocar afectivamente a nuestros seres queridos. Yo creo que hubo modificaciones interiores desde el punto de vista emocional que nos llevaron a las cosas esenciales de los humanos, que es el amor, el desamor, los contrastes emocionales, la alegría, la tristeza. Nos dimos cuenta del gran poder que tiene el sentido del humor para bajarle de tono a la desgracia y a las adversidades. Todas estas cosas que nos volvieron a ser
sentir humanos y que descubrimos en todos los que estaban alrededor de nosotros, porque esas son las cosas que nos unen desde lo profundo, que los hacen sentir humanos los unos a los otros y reencontrarnos con el otro y sentirnos que somos cuando nos vemos en los otros. Y yo creo que eso es muy importante. Y el otro punto de reencuentro que yo creo que propició la pandemia fue el reencuentro con la necesidad de lo colectivo, la necesidad de sentir que el problema, nada más por hablar de la pandemia, es un problema tan grande y afecta a todo el planeta, y sin importar edad, sexo, situación económica, religión, preferencias, lo que sea, nos afectó a todos. Luego, entonces, todos tenemos que brindar una solución global, conjunta y de cooperación para solucionar este problema, porque si nos va mal a uno, nos va mal a todos y no vamos a poder salir de esto. Y entonces yo creo que pensar sobre las cosas que nos pueden aliviar la soledad, como ahorita mencionaba Mariana, la agencia de la soledad o algo, que hubiera programas de acercamiento, yo creo que facilitaría mucho. Pero sobre todo el reencontrarnos con nosotros mismos y reencontrarnos con los que tengamos cerca. Y yo creo que ahí tenemos mucha tela de donde cortar para poder apoyarnos, para poder encontrar esos terrenos comunes que nos den empatía, que nos den un sentido de solidaridad, que nos digan, oye, pues vamos a echarle todos juntos y vamos a salir para poder pensar y reflexionar juntos un futuro posible, viable, que nos llegue a una mejor convivencia. Oye, la Torre Latino me dice que nos quedan 6 minutos de presentación, pero lo que te quiero preguntar para compartir también con tus lectores, ¿cómo fue para ti, en términos literarios, meterte en la mente de una chica? ¿Cómo fue ese ejercicio literario para meterte en la sensación de impotencia, de venganza puede ser, pero sí de esta chica revolucionaria que es Liberté, que es el personaje principal en este libro? Sí, mira, yo creo que, bueno, esto de pronto yo pensaba mucho en eso, en sentir cuál era la situación de la mujer, pues tal vez porque tuve una madre, tuve hermanas, tuve hijas, tengo pareja, entonces podemos de alguna manera pues identificarnos los riesgos a los cuales están expensas un gran número de mujeres, lamentablemente. Y entonces yo quise también reflexionar desde el punto de vista de la mujer, de la equidad de género, de la discriminación de la mujer y de ver cómo sería el efecto de las nuevas tecnologías dentro de la posibilidad de la equidad de género y de la igualdad en términos del hombre y la mujer. Y entonces, pues mira, uno cuando es escritor tiene que pensar como si fuera un niño, como si fuera un anciano, como si fuera una mujer, como si fuera un hombre, como si fuera un joven. Ese es parte del efecto de la necesidad literaria que te presenta eso, y ese es el gran reto, porque nosotros los escritores cuando nos enfrentamos en eso tenemos que ser muy creíbles, ¿no? Y que lo que diga ese personaje femenino, pues yo de tanto escuchar a las mujeres, pues digo, no, es que así, eso lo estaría diciendo la mujer y así lo diría, ¿no? Y entonces requiere de mucha observación, de mucha tranquilidad para observar cómo hablan, cuáles son su comunicación verbal, su comunicación no verbal y sobre todo cuáles son sus emociones. Cómo siente alegría, cómo siente tristeza, cuáles son sus temores, cuáles son sus expectativas, cuál es su memoria, cuál es su imaginación. Y yo creo que, bueno, pues esa es la labor de un escritor que afortunadamente pues, nos pone en eso. Y a la vez yo también me tuve que poner en los zapatos del agresor, del acosador, del narcisista que utiliza su posición para decir, yo someto a la mujer porque soy el jefe, yo someto a la mujer porque tengo las tecnologías, yo someto a la mujer porque tengo el poder económico. También yo me puse a ver cómo pensaría un hijo de su madre de estos, ¿no? Para tratar de someter a la mujer así. Y entonces, bueno, pues o meterme en el personaje que tú mencionas, de Tomás, que tiene que ser
un personaje muy empático, muy solidario, que promueva la cooperación, que promueva, ¿no?, el amor, la amistad, y que no le vamos a contar el final, pero que también participa de una manera directa o indirecta también en el movimiento que desarrolla esta mujer feminista, libertaria, que no se queda con el acoso, que no se queda con la impunidad, sino que batalla y hace una organización de movilización social para liberar esto. El novio, la pareja, de una manera secreta, que no les voy a decir cómo, la apoya porque siempre está ahí. Y yo también quiero decir que también habemos hombres que podemos estar junto a las mujeres y que podemos estar solidarios y que podemos ser empáticos con ellas. Y ese Tomaso está bien sabroso, nada más. Sí, eso es bien importante lo que acabas de decir, porque en épocas como esta tendemos a poner matices muy radicales y es importante también mencionar a estos hombres. Otra cosa, ya casi para terminar, es que, híjole, la relación con la mamá nos marca para siempre. Por más que seamos una cosa o la otra, aquí vemos que estos personajes también están marcados por las diferentes maternidades y paternidades, que a final de cuentas es difícil escaparse de ellas. Tal vez en este mundo con agencias de la soledad, con psicólogos como Tomás, a lo mejor la humanidad dentro de poco va a tener menos traumas. Todavía nosotros no la libramos, nosotros ya fuimos directamente influenciados por mamá y papá, estando presentes o estando ausentes. Yo quiero decir de verdad, Fernando, ha sido un placer para mí poder conocer estos personajes, poder identificarnos con muchos de ellos y con los que no, decir que no están tan lejos, a tener como este radar para saber identificar a este tipo de personalidades. La amenaza hipermoderna los va a dejar pensando, a lo mejor les va a dar miedo en algunos momentos, los va a estresar, los va a hacer reír también, sobre todo porque Liberté es muy ocurrente, así que les pido un aplauso para Fernando Viveros. Resistiremos la amenaza hipermoderna.